Continuamos, amigos y amigas, a través de la señal de Luz Radio en el programa En Buena Onda. Y hoy tenemos sobre el tapete, aquí en Diálogo Directo, un tema muy importante y que está muy en boga en estos días. Bueno, desde la antigüedad, pero en estos días creo que está resurgiendo sobre el tema de la ética. Incluso se habla de la ética empresarial, se habla de la ética ciudadana, de la ética en la religión, se habla de muchas éticas. Espero que no termine la ética siendo una etiqueta, que es una manera de minimizar esta reflexión importante que tenemos. Pero habíamos quedado con el tema, con Gabriel Andrade, con quien estamos conversando, sobre el componente o la idea colectiva de la ética, es decir, que las formas como yo veo el mundo y actúo en el mundo implican también un otro, o los otros, o la comunidad donde vivo, y que sería como un elemento importante de analizar dentro de esto de la ética. Sí, sin duda, el ser humano, por razones evolucionistas, es una especie social, como casi todos los primates. Y obviamente no podemos vivir solos. Quizás otras especies sí puedan vivir los organismos ellos solos. El tigre, por ejemplo, tiene poca relación con los otros tigres. Pero no el ser humano. Nosotros, como los otros primates, como los chimpancés, como los gorilas, vivimos en manadas, en bandas. Aquí en esta ciudad, por ejemplo, hay 3 millones de habitantes, 2 millones. Pero por lo menos la unidad mínima de los primates es como unos 100 individuos, por lo menos. Entonces, claro, puesto que vivimos en sociedad y necesitamos de los demás para poder salvaguardar nuestra propia existencia, tenemos que llegar a un consenso y tenemos que cooperar entre nosotros. Había un filósofo en el siglo XVII muy famoso, Thomas Hobbes. Hobbes decía, realmente el motivo que guía la acción ética es el egoísmo, es el buscar estar bien conmigo mismo. Pero Hobbes decía, pero un momento, nunca voy a poder hacer algo que me convenga a mí si no hago algo que convenga a los demás. Porque ¿de qué sirve, vuelvo y repito, estar bien conmigo mismo si yo maltrato a los demás? Eventualmente el maltrato que yo hago a los demás va a repercutir sobre mí mismo. Casi todos los sistemas, hay muchas diferencias en respecto a qué es lo bueno, hay muchos desacuerdos, pero si uno hace un arqueo de casi todas las culturas coinciden por lo menos en un sistema ético formal que es lo que ha venido a llamarse la regla dorada, que es haz a los demás como quieras que te hagan a ti. Y evidentemente esto responde a la necesidad que tenemos los seres humanos, bueno, de vivir en colectividad. Y obviamente si yo espero un buen trato de los demás, bueno, yo tengo que marcar la pauta y ofrecer un buen trato a los demás. Porque ¿qué ocurre si yo no trato bien a los demás? Bueno, que eventualmente no me van a ofrecer la misma reciprocidad que yo les he ofrecido a ellos. Y entonces, si yo trato mal a los demás, eventualmente los demás me van a venir maltratando a mí. Y como nadie quiere ser maltratado porque todos buscamos nuestro propio bienestar, entonces conviene tratar bien a los demás para que en última instancia ellos nos traten bien a nosotros. Es decir, no hay garantía de eso, por cierto. Por supuesto. Sí, porque imagínate tú cuánta gente santa ha hecho el bien a los demás y resulta ser que viene un malandro y lo atraca y lo mata. Sí. Pero si bien no hay garantía de eso, sí por lo menos aumenta las probabilidades de que si yo soy bueno con los demás van a ser buenos conmigo. Hay muchos narcotraficantes que tienen vidas muy felices y mueren muy viejos. Pero felices, además, es verdad, sí. No hay garantía. Ajá. Pero sí hay mayor probabilidad de que un narcotraficante va a morir o asesinado o preso. Por lo que ha venido cultivando, tienen pues un final, claro, probablemente. Pero yo quiero insistir en que no hay garantía. Pues mucha gente cree, por ejemplo, que cuando alguien le pega un tiro, no, es que esa persona fue mala. No, hay mucha gente inocente que muere, fíjate, el terremoto de Haití. Pero la acción moral sí por lo menos incrementa un poco las probabilidades de que si tú eres bueno con los demás van a ser buenos contigo. Este tema es importante porque nos puede dar como una pauta de lo que podría ser una ética personal, es decir, que mis acciones, en todo caso, tendrían necesariamente que estar impregnadas de ese bienestar personal que también genera un bienestar colectivo. Yo me imagino, por ejemplo, poniendo un caso de la vida cotidiana nuestra en la ciudad, aquel que por la necesidad de agua enchufa una bomba a la tubería, llena su tanque pero deja a los demás sin agua, es decir, que sería una ética contraria a este beneficio de la colectividad. Claro, a corto plazo esa toma ilegal de agua pareciera que me conviene. Pero el eticista trata de hacerle ver a esa persona inmoral que a largo plazo ni siquiera él mismo le conviene. Porque ¿qué pasa si todo el mundo hace esa toma ilegal? Llega un momento en que la ciudad se queda sin agua,
Y entonces al quedarse la ciudad sin agua, ya no siquiera te vas a poder pegar ilegalmente al agua. Immanuel Kant, un gran filósofo del siglo XVIII, decía, la ética realmente puede reducirse a una fórmula que es obra como si tu acción fuese a ser universalizada. Es decir, cuando tú vayas a obrar, obra como si esa acción la fuese a hacer todo el mundo. Y eso es lo ético. Por ejemplo, si yo voy a mentir o a robar y yo pretendo que todo el mundo robe, va a llegar un momento en que ya no van a quedar cosas que robar. Lo mismo que si yo digo una mentira. Si yo digo una mentira y todo el mundo dice una mentira, va a llegar un momento en que nadie me va a creer a mí. Lo mismo con la toma de agua. Si una persona se agarra de la toma ilegal de agua y resulta ser que entonces toda la sociedad lo hace, pues va a llegar un momento en que ya ni siquiera el que empezó esa toma ilegal va a tener agua para él mismo. Mirando la ética desde otros aspectos y con lo que está pasando, hace un momento colocabas el ejemplo de Haití, una tragedia terrible, probablemente murió, está herida, con peligro de morir, mucha gente buena en Haití, y uno se cuestiona, bueno, ¿por qué esta gente con unas costumbres, un comportamiento tan adecuado, tan al beneficio de la colectividad, viene un terremoto y se las lleva? Son como interrogantes ya más existenciales. Yo diría, ¿no?, que es una pregunta Uh-huh. más religiosa que ética, porque la tragedia de Haití no se debe realmente a una acción humana, sino a una acción natural. ¿No? Quizás en un programa futuro podemos hablar sobre por qué, si acaso Dios existe, por qué permite el mal, ¿no? Que es una pregunta de mucha profundidad en filosofía. Pero bueno, supongamos que Haití no hubiese sufrido un terremoto, sino un ataque nuclear de alguna potencia nuclear. Uno se preguntaría, bueno, ¿por qué este pueblo, que no ha hecho mal a nadie, más bien que está tan necesitado, por qué sufre tantas desgracias a manos de otros seres humanos? Pareciera que el bien no siempre es retribuido con el bien. Bueno, yo soy el primero en afirmar eso. Por eso te decía antes que no hay garantía del que yo ayude a los haitianos. Si aquí ocurre una catástrofe como esa en Maracaibo, los haitianos me vengan a ayudar a mí. Sí, no hay garantía de eso. Pero yo creo que sí aumenta las probabilidades. Es decir, si construimos un ambiente donde cada vez que un pueblo hermano tiene una catástrofe y salimos en su ayuda, bueno, eso va a aumentar la probabilidad de que, si Dios no lo quiera, aquí en Maracaibo ocurre un tsunami, se sube el lago y quedamos en una desgracia como la de Haití, otras naciones vengan en nuestro rescate. Es decir, tengamos ese valor que ha aparecido, que es el valor de la solidaridad o de la generosidad. Claro, pero eso hay que cultivarlo. Entonces, si nosotros nos rehusamos a dar algo a Haití, si acaso llega a ocurrir una tragedia como esa aquí en Maracaibo, pues lo mismo que nosotros cultivamos, que es no ayudar a los otros pueblos, también nos va a ocurrir a nosotros. Y entonces, precisamente está en nuestra propia conveniencia ayudar a los hermanos haitianos. Tenemos que hacer una nueva pausa. Estamos conversando con Gabriel Andrade, estamos tocando el tema de la ética y quisiéramos ya para la última parte de esta conversación, de este diálogo sobre diversos aspectos de la ética, es cómo adentrarnos entonces para que la ética no sea una reflexión solamente, sino que pudiera convertirse en una costumbre, en un hábito en la vida nuestra, y cómo hacer una valoración entre lo que pudieran ser unas costumbres adecuadas y no adecuadas en el buen vivir que podamos tener en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, en nuestro entorno laboral, en nuestra familia. Hacemos la pausa y ya continuamos.